¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, me alegro que anden todo bien. Buenas noches, buenas noches. Bueno, eh, vamos a mostrar ahora las notas. No, nos vamos a mostrar, vamos a publicar las notas cuando terminemos la clase. Un par de cuestiones con respecto al examen que nos gustaría charlar unos 10, 15 minutos, no más que eso con ustedes. Eh, Habiliten sus micrófonos si lo escuchamos. Bueno, estamos en examen, ya sea en formato de script, que era su formato de apoyo, y el cuestionario donde indagaban sobre algunas modificaciones o situaciones planteadas en el ejercicio mismo. Em, ya con el primer parcial tuvimos recibimos algunos comentarios de ustedes que los estuvimos agendando eh, por ahí con respecto al tiempo para desarrollar la parte del script, el tiempo para contestar. Y después evaluamos un poquito más en la segunda instancia, el recuperatorio, para ver cómo iban. Hicimos muchas modificaciones en cuanto a la forma de presentar el cuestionario en el recuperatorio respecto al primer parcial, también en función de algunos comentarios que nos habían mencionado. Eh, y bueno, hasta ahí. Después, si lo escucho, si tienen algo para decir, continúo con algunas cositas. Eh, en principio, bueno, ¿qué, qué evolución tienen para hacer o podrían hacer respecto al, al primer parcial? Que tengan en cuenta que el segundo parcial sigue la misma metodología. Esto nosotros ya lo habíamos hecho el año pasado para el segundo parcial de base de datos en el 2024 y ahora lo aplicamos ya en el primer parcial y obviamente se va a mantener para el segundo parcial. Muy lunes para hablar de esto. Bueno, Chicos, al, si se le está, si se le está pidiendo, buenas noches primero, si se le está pidiendo buenas evolución noches. es importante para ustedes porque acuérdense que queda todavía un parcial, puede quedar un recuperatorio y extraordinario del primer parcial para los que le toque. Si ustedes nos hablan, asumimos dos cosas, o que está todo bien o que está todo mal. Entonces, si ustedes plantean qué le pareció el parcial, cómo creyeron que estuvo planteado, si ustedes no los levantan, nosotros no podemos mejorar ni evaluar de mejorar o ver cómo encarar el segundo parcial. Tal cual, así es, Carlos. Buenas noches. Tiempo, Eh, tiempo están diciendo acá. Sí, ¿cómo está, Juan? profe,
Todo bien. Solo desde mi punto de vista y por mi experiencia rindiendo tanto el parcial como el recuperatorio. Eh, Mi punto de vista es en cuanto a las prácticas, en donde hicimos con el EDR Plus la resolución de lo práctico y en el parcial se tiene en cuenta la resolución en un script. Si bien el práctico 3 había que pasar el parcial, todos los ejercicios prácticos a un script SQL. Quizás por mi experiencia me faltó un poco más de, de tiempo en cuanto a la construcción del script. O sea, conocer bien la estructura, qué es el drop, qué es el insert, qué es el create table, un poco más de explicación práctica a la hora de pasar las sentencias de las restricciones, por ejemplo, tener un poco más explicación en esas cuestiones. No, no estoy diciendo que está mal, si bien es parte nuestra también la dedicación que hay que hacerlo, pero tenemos más experiencia realizando los prácticos en el EDR Plus que haciendo la codificación del script. A ese punto es mi criterio. Bien, muchas gracias, Juan, por la devolución. Buenas noches, profe, ¿se me escucha? Sí, Natalia, ¿cómo estás? A mí lo único que me resultó difícil es el tiempo, profesor, porque yo tuve que hacer el script, o sea, me fui directamente al código, o sea, yo aprendí con el leer, hacer, después las tablas sería y después la codificación. El tiempo sería, porque yo tengo que leer la consigna, tengo que entenderlo y después aplicarlo. Y eso me costó bastante. Yo no sé si habré salido bien o mal este recuperatorio, pero es una de las causas que a mí me afectó. O sea, corro con reloj y estoy pendiente de hacer lo más rápido posible el script de lo que yo realmente sabía, de lo que entendí y ya, y otra cosa, la parte práctica, la parte teórica, muy largo, profesoras. Está bien que está, yo no estoy en contra de eso, sino miraba varias consignas que está, o sea, de los nervios mirando, no sabíamos ni qué responder, o sea, mirando mi código a ver cómo yo lo hice para poder responder otra vez la respuesta de la parte teórica sería. Bueno, a mí se me dificultó eso. No sé cómo habría salido el segundo, ni idea tengo pero ese fue mi inconveniente, ¿no? Sí, yo creo que también. E incluso en el tema del teórico, apreté sin querer, ya cuando hicimos el modelo, ya apreté como 3 veces sin querer el siguiente, pero por el apuro de los nervios de ya llego o no llego. Creo que sí, el tiempo, tanto para las dos partes. Profe, sí, para mí el tiempo fue más, mi parte sufrida fue más el cuestionario, porque habían preguntas que eran como, todas las respuestas eran código, y bueno, no sé a los demás, pero a mí me cuesta mucho leer código bajo presión, entonces me costaba mucho y tardaba mucho en cada pregunta, terminé con los segundos contados ya, y la última pregunta ya fue como, no alcanzaba a leer, es como no me daba la vista para leer todo el código porque eran muchas opciones de mucho código, entonces me costaba mucho esa parte, más el cuestionario que toda la parte de la primera parte, digamos. Muy bien, muchas gracias. A mí en ¿Qué lo más? personal, y disculpe, voy a ser breve, profe, Sí, 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 Pablo. sobre todo capaz en la primera instancia del examen, me refiero al primer examen en sí,
La parte de los cuestionarios, por ahí la manera de, más allá del tiempo y de los nervios y todo lo que ya dijeron los compañeros, ¿no es cierto? Es entendible, bueno, es un examen, ¿no es cierto? Pero por ahí la manera de presentar las opciones de cada pregunta que teníamos que responder en ese texto que era como muy plano y como que, a ver, era como más allá de que uno busca saber si el alumno sabe o busca entender sus conocimientos, es como que parecería más una cuestión de concentración también ese desafío que se nos planteó, digamos, yo lo percibí como que así. Y nada, por ahí costaba, digamos, encontrar la respuesta, no por tal vez, no por no tener el conocimiento, sino porque tal vez no sé, un carácter de más o de menos te hacía la diferencia y la manera visual en la que estaba planteado como que costaba a mí en lo particular. Y estaría bueno también, si se puede, permitir que se pueda volver atrás en las preguntas. No sé si eso está bien o no, pero planteo por ahí si es posible. Si no, bueno, ustedes sabrán, pero poder retroceder en las preguntas si es que se puede. Nada, eso nomás. Ah, sí, lo de retroceder, porque justo como estaba contando que sin querer yo pasé, ponía siguiente y puse dos veces siguiente, em, me pasó tanto la simulación, que ahí sí fueron varias respuestas que puse siguiente, siguiente, como en la evaluación que puse una respuesta siguiente y era como, ay, ¿cómo vuelvo? No se puede. Pues sí. Y a mí otra cosa que me pasó también era que yo marcaba, o sea, de la teoría marcaba eh, o sea, el texto y después se me demarcaba. Y cuando iba para abajo, no, o sea, salía la marcación, tenía que volver otra vez a marcar de vuelta. Todo eso a mí me pasó también, no sé por qué, qué causa. Se movía cuando uno marcaba. A mí al menos me pasó eso. Buenas noches. Una pregunta para todos. ¿Quién intentó reproducir los códigos que se planteaban como respuestas en el modelo que habían creado? Profesor, eso que usted está planteando era prácticamente imposible, ya que los cuestionarios se abrían en pantalla completa y no se podía pintar, entonces no podíamos copiar y pegarlo en el SQL. Sí, yo La, pensé que era en inglés, la idea no pero no. era, perdón, la pregunta no era quién copió y pegó el script, porque ustedes obviamente resolvieron a su manera y con sus propios nombres de tablas y de columnas. O sea, copiar y pegar no tenía sentido porque no iba a funcionar en el modelo que ustedes crearan. La pregunta es, ¿quién intentó reproducir códigos similares a las respuestas en el escenario creado por ustedes? Profe, yo, por ejemplo, Profesor. eh, Ah, con, como mis compañeros plantearon también el tema del tiempo, yo intenté hacerlo y para una pregunta ya se me fueron 10 minutos y me quedaban las otras 9. O sea, claro. tratar de escribir el código, ejecutarlo y que te funcione y que tratar de pensar la respuesta correcta y teniendo la lógica, te lleva mucho tiempo y también supone un par de nervios más allá de estar en la evaluación. Sí, sí, Bien, sí, porque yo intenté, bien, pensé ese hacer era el eso. camino, digamos, Yo, lo más lógico hubiese sido eso, que ustedes traten de primero evaluar cuál de las alternativas le parecía la correcta y después verificar de qué manera, adaptando esa respuesta de acuerdo a los nombres que ustedes crearon en su modelo de datos. Por eso, básicamente era que se le pedía al script como resolución al problema, para que ustedes después tengan un escenario donde hacer la validación de las probables respuestas. Y la escritura de esa sentencia, porque lo hemos probado, no lleva mucho tiempo, sobre todo si ustedes ya tenían el script resuelto, podían copiar parte del código de esos scripts y adaptarlo. No Buenas tiene noches, sentido. profe. Sí,
No, profe, pero es realmente imposible. Teníamos 3 minutos por pregunta, que cada pregunta tenía múltiples soluciones, y intentar reproducir eso en 3 minutos es No, imposible. no todas se podían reproducir, algunas eran de lógica, mirando el modelo, digamos, no todas Claro, por eran de supuesto, código. pero es como dijo el compañero, intentar una sola hubiese suponido, no sé, 10 minutos, como mínimo. Sí, profe, Con algunos respecto a pensaban. cómo adaptar bien nuestro código a lo que es la consigna para que se ejecute correctamente. Claro, esa es la pregunta. Si alguien lo intentó. No, Se no, profe. intentó, profe, o sea, por lo menos se pensó, se intentó y ya ahí pasó mucho tiempo, entonces muchos ya dijimos, bueno, y nomás, y ahí continuamos nomás leyendo y dijimos, y ahí entre todos tratamos de identificar porque algunas eran muy parecidas y ahí se seleccionaba. Bien. Claro, si yo quiero dejar, por ejemplo, un ejercicio que me toma mucho tiempo para el final, no puedo porque no puedo, no se puede volver en el cuestionario, por ejemplo. También ese sería otro inconveniente. Ujú. Bien, bien, bien. Estoy leyendo acá algunos comentarios que le faltó tiempo, le faltó más práctica. Bueno, esa es otra cosa que vimos en los resultados, que de los grupos, por lo general, no aprobaban todos los integrantes del grupo. Y algunos que aprobaban, aprobaban con muy buena nota. Entonces, eso puede tener varias interpretaciones. Una puede ser que ese grupo, al juntarse a resolver los prácticos, que la modalidad, recuerden que se les aclaró desde el primer día, la modalidad de trabajo para esta materia, por la cantidad de alumnos que son, eran utilizar las clases para exponer las soluciones realizadas por ustedes en grupo y comentarlo entre todos y ver distintas alternativas. No podíamos dedicar tiempo, el tiempo de clase en la resolución de los ejercicios porque no íbamos a llegar al objetivo planteado. Entonces, una de las lecturas que hacemos es que esos grupos, de los cuales aprobaba uno con muy buena nota y el resto desaprobaba, o los tres restantes le cebaron mate al que aprobó, o algo pasó, digamos, no se juntaron a trabajar como fue la consigna desde el comienzo del dictado. Eso hemos visto en varios grupos pasó eso. Eh, entonces, leyendo con el comentario de acá que faltó práctica, sí, esa es la cuestión. Faltó práctica, faltó práctica. Ahora, la práctica la tendrían que haber hecho ustedes por cuenta propia. Por eso es la consigna inicial de trabajar en grupo. Se supone que en grupo uno tiene más iniciativa, más compromiso, pero bueno, no sé, cada uno sabrá qué tiempo le dedicó a la materia, eh, pero esa es una de las cosas que leímos en los resultados. Profe, disculpe lo que le voy a decir, pero cada grupo se organiza de distintas maneras. A veces no nos da el tiempo para organizar todos en juntarse un rato a exponer lo que se hizo. A veces simplemente se manda el resultado de las consignas y deliberamos ahí, tipo, "Ah, a mí me pareció que tenemos que hacer eso, a mí me pareció que tenemos que hacer lo otro como se puede, porque algunos están cursando 3 materias y otros estamos cursando 2 nomás, u otros están trabajando y los horarios son todo distintos. Disculpe, pero estamos en tercer año y en tercer año la mayoría o está trabajando o está tratando de sacar el título de intermedio y por ahí eh, se pierden con estadísticas, suele ser la más pesada y se trata de llevar como se pueda las materias. Y sin sacarle Perfecto, importancia a esta total. materia en sí, profesor, también hay un tema de que muchos de los alumnos acá no somos de Corrientes. O sea, ya de por sí el ir a clase es una aventura.
Si aparte tenemos que fuera del horario de clase juntarnos en persona, un trabajo que vemos se puede hacer de forma digital, ya es demasiado, por decirlo. Nadie les dijo que se junten en persona, vamos a aclarar. Sí les planteamos desde el primer día que se organicen, se hagan un tiempo que coincidan todos los integrantes del grupo y que lo resuelvan en grupo. Eso fue la consigna desde el día uno. Y no es la única materia que tiene esta metodología de trabajo. Les aclaro, no es la única materia. Entonces, usar el horario de clase para resolver ejercicios en clase con la cantidad de alumnos que son, no era el camino, no era una opción, no lo podíamos hacer. Entonces buscamos esta alternativa y le vuelvo a repetir, esa lectura que hicimos después de los resultados probablemente no sea aplicable a todos los grupos, seguro que no es aplicable a todos los grupos, pero sí a un gran porcentaje. Si trabajaron juntos, si analizaron juntos, si resolvieron juntos, ¿cómo puede ser que en un grupo apruebe uno de cuatro? Profe, hola, buenas noches. Buenas noches. Y respecto a eso, profesor, yo creo que también tiene que tener mucho en cuenta los nervios. O sea, supongamos que en el grupo, por lo menos mi grupo, trabajamos los cuatro y a mí realmente me juega muchísimo en contra los nervios. Y si no me fue tan bien como mis compañeros, yo, por mi parte, no considero que haya sido por falta de práctica, sino más bien por falta de tiempo y por el estrés. Bien, bien, bien. Profesor, Además, otra cosa, las máquinas de todos no son lo mismo. Yo estaba rezando días previo para que mi máquina no se abatate y no se ponga lenta, porque cuando se abatata mi máquina, capaz lloro de los nervios. Bien. Bien. Bueno, profe, primero que nada. Segundo, ya sacando el tema de nervios y que la máquina falle, factores externos al parcial, por ejemplo, uno de los puntos que, de mi experiencia, no, son que en el práctico de modelo físico, todos los puntos nos daban un enunciado con, obviamente, un modelo que teníamos que llevarlo al modelo físico. Y, por ejemplo, como la nota que tenía más peso era la del cuestionario, no tuvimos como esa especie de, no tuvimos como puntos que nos daban un modelo ya hecho y que nosotros tuviésemos que modificar como tuvimos que hacer en el parcial. Eh, yo siento que eso junto con eh, el tiempo reducido también fue un factor que pudo haber influido en que a varios chicos les haya ido mal, siento yo. Muy bien, muy bien. Y acá leo que uno dice 15 minutos imposible para 10 preguntas. No eran 15 minutos, eran 30 minutos. 3 minutos por pregunta, sí, en promedio, que en realidad eh, había preguntas que no podía reproducir el código, insisto, no necesitaba usar los 3 minutos. Pero bien, es válida la observación de que ustedes no sabían qué pregunta venía después. Recuerden también, chicos, que ustedes, como dijo la compañera, ya están en tercer año, están a punto de lograr un título universitario y el trabajar sobre presión es algo que lo van a encontrar en todo momento. Entonces, los parciales, si ya están en tercero, me imagino que ya los nervios lo habrán trabajado los 2 años anteriores, ya
a esta altura de la carrera, los nervios me parece que no debería ser un motivo para que ustedes se bloqueen y no puedan aplicar los conocimientos que deberían haber aprendido durante el cursado. Disculpe, profe, pero yo estoy yendo a terapia por muchos de esos motivos y, y mi psicóloga me dice que es imposible no ponerse nervioso porque somos seres humanos y siempre se va a poner uno nervioso. Obvio, hay que aprender a controlar, pero no todos tienen la posibilidad de tener eh, esta herramienta de poder pagar, ir a la psicóloga, aprender uno a controlar sus emociones, porque estamos en tiempos difíciles. Un universitario trata de hacer lo que se puede y lo que es salud emocional también implica mucho en rendir un examen. Perdón, profe, pero eso me tocó mucho. Bien, está muy interesante. Creo que no iba a ese punto el profe. Sí, creo que lo que lo plantea es que en nuestra profesión tenemos que trabajar y aprender a trabajar con la presión. Inevitablemente, sí, inevitable ponerse nervioso, pero también coincido con vos, María, que es un proceso que uno tiene que empezar a trabajar sobre ello y, y bueno, y no sé hasta qué punto uno lo logra controlar, pero sí manejarlo en estas situaciones. Em, y está bueno lo que planteas, porque también a nosotros, bueno, nos podemos recibir esto y vamos a tratar de que el contexto de evaluativo, yo creo que el contexto en el cual desarrollamos las prácticas es un contexto que está eh, bastante distendido, creo que es un buen espacio de intercambio. Ahora, lamentablemente, estamos tenemos una cultura y una estructura y una forma de evaluar bastante rígida que nosotros tenemos muchas discusiones dentro del equipo, em, que a veces no nos ayudan a mantener esta misma dinámica o clima en el cual por ahí permita reducir estos espacios de tensión que está planteando. Puedo tomar, y tomo en realidad, algo que lo están haciendo mucho hincapié, que es el tiempo. Quizás eh, con un tiempo adecuado, voy a decir, bueno, la carga de tensión, los nervios pueden disminuir más allá de los nervios propios de un examen, reducir tensiones y concentrar la atención específicamente en la evaluación más que en el tiempo. Por eso lo estamos planteando acá para tratar de llegar a un punto en común para lo que se nos viene después, que son todas las instancias, la otra instancia evaluativa que tenemos. Tenemos los exámenes teóricos, la presentación, exposición de los trabajos, todavía los exámenes parciales, donde van a seguir viendo tensiones en cada una de esa evaluación. Eh, yo les digo que hicimos mucho trabajo de discusión con el equipo para la búsqueda de herramientas y recursos para los procesos evaluativos. Hay un punto en común que surge en esto, que es eh, cómo nos evaluamos. Y lo dije al principio del cursado. Cómo nos evaluamos y cómo transcurrimos nosotros en un contexto o en un espacio de acuerdo, de respeto y de confianza. Si acá todos firmamos entre todos y mirar acá, este es nuestro acuerdo, nosotros nos comprometemos con la educación, con el proceso educativo, el feedback,
Em, y, y también nos comprometemos a evaluar a ser evaluados em, de forma, en un buen trato, en un buen acuerdo, ¿no? Hay unas palabras que no quiero ocupar, pero en un buen acuerdo. em, yo creo que también podemos cambiar algunas herramientas. ¿Por qué el tiempo? ¿Por qué no se puede volver atrás? ¿Por qué los plazos? Porque intentamos que toda la práctica o todo el ejercicio que ustedes tengan lo puedan aplicar en un momento, no solamente para evaluar, sino que sea genuino la evaluación. Que lo evalúen a ustedes y no a otra herramienta, no a los compañeros, no a su interacción entre ustedes. No es lo que estamos evaluando. Entonces, por ahí, eh, en esta búsqueda también aparecen estos elementos externos, lamentablemente, que se ponen en consideración y ajustan los mecanismos también evaluativos. Eh, en lo que va, tenemos muchos años acá en la asignatura, hemos evaluado de muchas formas y siempre fuimos estudiantes también nosotros, y siempre queremos pasarle al sistema. Eh, y nosotros no queremos que eso suceda, queremos que, no por ser estricto con algo, sino porque realmente queremos eh, saber si esto está yendo o si estamos yendo bien o no, si lo que estamos haciendo le está contribuyendo o no. Eh, entonces, eh, me fui porque estaba leyendo el chat, perdón. Eh, nada, todas estas cosas influyen, lo que quiero llegar, influyen en por qué hacemos algunas cosas, por qué instrumentamos esta herramienta de alguna manera. Todo lo que ustedes están diciendo a nosotros nos permite reajustar esto. Y siempre reajustamos, o vamos a intentar reajustar positivamente, es decir, por la positiva. Eh, y bueno, y veremos cómo, eh, perdón, pues me voy con los chats. Entonces, veremos cómo vamos a ajustar todos estos comentarios, esta evolución de ustedes. Eh, esta, entiendo que están cursando, no es la única asignatura que están cursando. No sé qué dicen ustedes por asignatura pesada o no pesada, le van a priorizar otra asignatura o no. Eso depende de ustedes. El programa está pensado para que ustedes lo puedan transcurrir, lo puedan realizar. No soy yo para ponderar cuál es mejor o peor o más importante entre las asignaturas. Eh, Trabajar en equipo no hay excusa para no hacerlo. Hay muchas herramientas. Nosotros sí, hay cosas que nos estuvieron planteando que nosotros vamos Se te escucha cortado, Darío. Hola, ¿y ahora? Ahí se te escucha bien, bien. profe, se lo escucha bien. Bien, bien, perfecto. Bien, bien, gracias. Vamos a ajustar, vamos a ajustar. Eso, primero le agradezco que nos hayan planteado, eh, nos hayan hecho estas devoluciones. Necesitamos, se nos fue mal tiempo lo que queríamos, pero personalmente me sirve mucho, creo que al equipo nos sirve mucho. Charlamos de esta misma manera cuando estamos con las prácticas. También quiero que lo hagamos con estas instancias evaluativas. No tenemos experiencia, pero no somos perfectos. Ustedes también practican, pero no son perfectos. Algunos practican menos,
algunos practican más, algunos que practican menos pueden aprobar. Hay muchas condiciones, muchas circunstancias que ocurren para la aprobación. Em, por eso le hablaba de las herramientas y las formas de evaluar del sistema. Le damos mucha discusión a esto. Em, bueno, no está cerrado, no está cerrado no están cerrados los mecanismos. Sí, ya tenemos las notas, se van a publicar ahora. El jueves hacemos el teórico. Lo que sí, vamos a tomar un poco todo esto para el teórico con respecto a los tiempos. Pero ya les digo, acá tratemos que esto sea siempre un ida y vuelta entre ustedes y el equipo. Hagamos algo todo en conjunto. Esto en conjunto tiene que haber acuerdos tácitos de decir, mira, vamos a hacer las cosas de forma correcta, vamos a ir por el buen camino, por la positiva. Nosotros no hacemos, y eso lo estuvimos discutiendo bastante, no podemos equivocar claramente en hacer un planteo con algunas situaciones o ejercicios, pero no estamos pensando en cómo bajarle algún rendimiento evaluativo. No estamos pensando en ninguna manera de decir, bueno, vamos a tomar esto o darle esto para que le cueste, sino estamos tratando de buscarle la manera de que puedan identificar problemáticas y resolverla con lo aprendido. Eh, Pudimos equivocarnos en algunos planteos. En el primer parcial, como decían, con todas las cuestiones de la presentación de las preguntas, creo que lo reajustamos en el segundo, en el recuperatorio. Teníamos un pool de preguntas, buscamos aquellas que simplificaban o creíamos que simplificaba, sacamos muchas de estructuras por algunas evoluciones que ya no habían hecho, de modificación de estructura además. Lo de modelado sobre los DER los pusimos y dijimos, bueno, estuvieron trabajando con los DER. Es la parte conceptual del diseño conceptual, no son preguntas teóricas, son preguntas prácticas sobre diseño conceptual y diseño lógico. Van a ser mucho más sencillo que estar mirando los códigos y le ponemos los modelos. En el primer parcial habíamos puesto todos los códigos, listo, pongamos los modelos. Eh, para nuestra sorpresa, fueron casi las preguntas que menos acertaron. Esas. Cómo constituir las claves primarias, cómo establecer bien las relaciones, normalizando el modelo. Eh, pero bueno, esto va a ser experiencia entre todos. Practicar un poco más, dedicarle, si a estadística les dedican 10 horas, dedíquenle 12 horas a todas las asignaturas que son disciplinares, específicas y que le van a formar para su profesión. No digo que estadística no, es importante y más ahora con toda la explosión en datos que hay. Pero es una forma de decirlo, ¿no? Eh, Tanto más, no menos, no menos. Eh, Así que bueno, muchas gracias primero por su comentario, haberse animado a plantear. Me interesó mucho también el planteo de María. Lo vamos a tener muy presente. La idea no es generarles climas que les dificulten, sino favorecer un proceso, un espacio de aprendizaje. Pero voy a retomar algo que lo dijo el profe Cusiol, que cuando lo hablamos, voy a comentar algo, casi siempre estamos cotidianamente hablando. Eh, bueno, Carlos el otro día explicó un poco su modelo de su dinámica de trabajo. Eh, la presión es constante. Yo hablo con el profe Walter bajo presión. Hablamos
bajo presión. Todos estamos en un contexto siempre de mucha tensión. Tenemos que trabajar la, no sé si hay dentro de la facultad o la carrera algunos talleres sobre esto, pero me parece muy interesante porque yo por lo menos cuando cursé posteriormente sí, algunos talleres, eh, pero sí es necesario trabajar en los aspectos emocionales porque en nuestra profesión hay mucha tensión, mucha presión. Eh, Así que es un punto que me parece muy interesante que surja y que lo podamos charlar abiertamente acá y también encontrarle la vuelta para que esto, eh, para que nos sirva y podamos colaborar entre todos con este aspecto también que es muy importante. Bien, gracias a todos también por la devolución de los profes. Se me cortó recién tuve que reiniciar la máquina, así que bueno. Gracias, profe, por el espacio. Vamos a tratar también de ponerle toda la onda que podamos. No, gracias a Ah, usted también por las hablar. máquinas son todas unas batatas de algunos. Bueno, sí, son realidades, son realidades. Pero eso pasa siempre. Yo estoy acá haciendo una presentación con ustedes y empieza a fallar mi máquina. De alguna manera tengo que empezar a resolverlo. Eh, Está bien, no es una instancia evaluativa, pero también estamos al frente y bueno, nos suceden cosas. Hay muchas batatas por ahí dando vuelta. A saber administrarlo. Bien. eh, Seguimos. Punto aparte. Eh, ya habíamos arrancado algo con SQL, todo lo que es SQL, definición de estructuras, y ahora tenemos que pasar a otra instancia que es cómo trabajamos, cómo extraemos, cómo manipulamos los datos que pudimos o que insertamos en la base de datos. De ahí y empezamos a tratar ya sobre otros aspectos del lenguaje o empezamos a involucrar ya un poco más lo que es el lenguaje, en lo que es el trabajo con los datos y cómo esos datos se relacionan en las estructuras que previamente definimos. Y a medida que nos vayamos involucrando un poquito en estos temas, va a tomar preponderancia y nos vamos a ir dando cuenta de lo importante que fue haber definido bien nuestra estructura de datos. Ya vimos en la presentación del profe Carlos la clase anterior de todo lo que implica una modificación de estructuras y lo beneficioso que sería empezar con una estructura de cero bien diseñada. Cuando trabajemos con los datos, con las consultas, también vamos a empezar a ver eso. Que es mucho más sencillo trabajar con estructuras estandarizadas, normalizadas. La extracción de datos es más consistente, coherente, que empezar a hacer artilugios para poder presentar datos que no están bien almacenados. Em, y en la presentación de los datos es cuando toma preponderancia el lenguaje SQL. Bien, algunos conceptos para que Perdón, te profe lo Darío. habíamos. Sí, Pongo a grabar, me olvidé de avisarte. dale.
Recording in progress. Bien, algunos conceptos sobre el SQL ya orientado a las consultas en la base de datos. Hicimos todo el camino previo de la definición de estructuras, eh, determinación de las restricciones. Y ahora, bueno, ¿cómo trabajamos con aspectos de consulta? Consulta de base de datos relacionales, tenemos el término SQL, lenguaje de consulta estructurado, y dentro del el gran mundo conjunto de instrucciones, hay otras organizaciones, pero podemos definir cuatro grandes grupos. Un grupo que asocia todas las instrucciones de definición de estructuras, que es lo que vimos hasta ahora. Otro grupo de sentencias que son las que agrupan todas aquellas operaciones que nos permiten extraer datos o manipular los datos. Es decir, insertar nuevos datos en una tabla, actualizar esos datos en una tabla o borrar los datos. A diferencia del conjunto de definición de datos, no tocan estructuras de los objetos. Es decir, no podemos crear un nuevo objeto ni modificarlos ni borrar objetos en la base de datos. Este conjunto solamente está orientado a manipular los datos para su resguardo o modificación. Después tenemos otro grupo que están asociados a la sentencia, que en este caso son solamente dos orientados a realizar la gestión de control de acceso de seguridad, todo el aspecto de seguridad en la base de datos y los objetos de la base de datos. Grant, revoke, grant para otorgar permisos, revoke para revocar esos permisos otorgados a usuarios dentro de una base de datos, dentro de una tabla o un objeto de la base de datos, como en el caso de SQL Server, que eran los esquemas de la base de datos. Y después tenemos otro agrupamiento que tiene que ver con todas aquellas estructuras, sentencias, perdón, asociadas a las transacciones. Algo lo estuvimos viendo, que lo comentó el profe Cusiol, son aquellas que controlan, sentencias que controlan la ejecución de transacciones, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Acá le presento este agrupamiento que lo saqué de la red X, de SQL Sharp. Bueno, que es otra perspectiva de presentar los agrupamientos. Y ahora, como está muy de moda, y más que de moda, tiene que ver con la necesidad que es la ciencia de datos. Entonces todo el lenguaje SQL cobró gran importancia y se volvió un lenguaje interdisciplinario, es decir, que hoy lo están ocupando y aprenden este lenguaje estructurado personas de otras disciplinas que quieren hacer uso y análisis de los datos que van generando. Por lo cual, esto ya no es propio de las ciencias informáticas, sino que se ha expandido a otras disciplinas. Entonces, bueno, acá se diferencia en lo que son la manipulación propia de aquellas que modifican datos, extraen, y separa las que son propias de las consultas de extracción propias de datos de la base de datos. Esto orientado que se trabaja mucho con
este conjunto de sentencias. Pero me pareció interesante la forma de presentarlo y también el agrupamiento que lo van a encontrar. También hablamos, ya lo había mencionado, que si bien hay un lenguaje SQL ANSI, un estándar, hay un lenguaje extendido que son potenciados y desarrollados por las empresas de los motores de base de datos. En el caso de SQL Server es Transact SQL, TSQL. Bueno, algo de tipo de datos ya lo fuimos viendo y también fuimos viendo la importancia de los tipos de datos eh, como la primera restricción de dominio y control de calidad de los datos que se van almacenando. Y también de la restricción null, not null, y lo que representa esa restricción en cuanto al almacenamiento o no de valores. Pero ahora lo vamos a ver del lado de la consulta. Ya lo vimos cómo podemos almacenar o restringir que no se almacene valores nulos. Que en realidad el valor null no es un valor en sí mismo, sino lo que indica es la ausencia de un valor en esa columna, en ese registro específico. Entonces, decimos null no es un valor, sino un marcador que indica la ausencia de datos. Y según los manejadores, los motores de base de datos, en el management, por ejemplo, cuando en un registro tenemos valores nulos, aparece null. Yo armé acá una pequeña basecita con una tabla, una sola tabla, y le inserté registros. En una de esas columnas eh, puse valores que acepte, valores nulos. En este caso estoy en el management de SQL Server. Quiero ver si tengo o no ese valor. Voy a borrar, lo inserto de nuevo. Vamos con todos los registros. Darío, Sí, ¿estás bien que estés en máster? Ahí los chicos te están avisando en el chat. muy bien. Y ahora sí. Muchas gracias, chicos. Eh, sí, no había ejecutado el use. Ahí estoy. Acá eh, puedo ver cómo representa el motor de base de datos la salida de un registro que tiene un valor nulo. En realidad no tiene esto almacenado, sino que no tiene ningún valor, pero la forma de indicar que no tiene un valor es con la palabra clave null. ¿Mm? Y en este caso está resaltado un poquito en amarillo tenue, acá para decir, bueno, ahí no hay ningún valor almacenado en esa columna de ese registro. ¿Mm? Después le voy a mostrar el ejemplo que está ahí. Pero sigamos un poquito. Eh, bueno, cuando hablamos de tipos de datos, hablamos de los tipos de datos más estándar de los motores de base de datos, que un poco lo que estuvimos trabajando, pero en realidad existe un abanico de tipos de datos que puede administrar la, la base de datos. Ese abanico también, como lo dice en la presentación, está condicionado también a los motores de base de datos. No todos los motores de base de datos administran los tipos de datos, tienen los mismos tipos de datos.
existen los tipos de datos estandarizados y existen tipos de datos propios que lo van desarrollando, lo van potenciando los motores de base de datos. Por ejemplo, guardar en una estructura XML, tipo de datos XML, trabajar en una estructura de datos tipo JSON también, que es una estructura no estandarizada, a diferencia de un motor de base de datos relacional donde tenemos una fuerte relación entre los datos, una estructura JSON que eh, en muchos motores no SQL es la estructura de base. ¿Por qué? Porque permite flexibilidad en las formas de almacenar y las relaciones que van almacenando los datos. Bueno, yo puedo definir dentro de mi base de datos en una tabla para una columna específica que guarde datos con estructura JSON. Entonces, puedo guardar estructura JSON y el motor de base de datos va a empezar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no lo guardo como texto nada más? No, porque los motores al administrar un tipo de datos XML, un tipo de datos JSON, el motor de base de datos se compromete a algo, a validar que la estructura que uno está insertando sea correcta. Por lo cual no me va a permitir dejar insertar un XML si tengo una estructura padre no bien cerrada, no bien etiquetada. Lo mismo con un JSON, si no está bien estructurado o bien escrito la estructura. Entonces validan los tipos de datos almacenados. De ahí la importancia de que vayan expandiendo la capacidad de administración de tipo de datos. Y esto surge con la expansión que va teniendo los datos no estructurados a través de redes sociales, manipulación de redes sociales, extracción de, bueno, de datos de la web no estructurada que necesitan ser analizadas. En un sistema de base de datos relacional de tipo empresarial, eh, un dato estructurado, JSON, por ejemplo, en una base de datos que yo tengo implementada, trabajo sobre las modificaciones eh, o los logs de modificaciones que se van haciendo en las tablas. Me permite tener mayor flexibilidad, no tengo que escribir o diseñar o estructurar una tabla similar a la que voy a hacer el backup. Voy generando en el JSON. MySQL tiene funciones específicas para consulta de JSON. Entonces, si uno trabaja en MySQL, está potenciado también ese tipo de datos. Después también tenemos operaciones que pueden ser también definidas o clasificadas en la base de datos, que tienen que ver operaciones de proyección, de selección o de combinaciones. Se denominan operaciones de proyección aquellas que se realizan sobre una tabla y permiten seleccionar las columnas que va a visualizar. Se llaman de selección cuando una consulta se hace sobre una tabla y la consulta permite seleccionar qué registros de esa tabla va a mostrar. Y se llama consulta de combinación cuando una consulta puede establecer la relación entre dos tablas, en principio necesariamente relacionadas, pero no eh, estructural, a ver, funcionalmente no es necesario que así sea, pero en términos de consistencia, sí. Entonces combina o relaciona dos tablas entre sí que deben tener una asociación en común. ¿Mm? Cuando hablamos de estructura del lenguaje SQL, hablamos de una sentencia que tiene varias palabras claves. Esas palabras claves se
pueden construir en parte de las instrucciones, en este caso de un select. El select está construido por la palabra clave select, from, where, root by, having, order by. Así de sencillo. Así de sencillo. Esas cláusulas. Ahora estamos hablando de un lenguaje estructurado. ¿Qué significa esto? Que ahora cuando veamos que empezamos a desarrollar una instrucción select, vamos a ver que la primera palabra clave que tenemos con la cual iniciamos una consulta de nuestra base de datos, tiene que iniciar con la palabra clave select. Después de la palabra select van a haber un par de opciones que nosotros vamos a tener que indicar para determinar qué queremos mostrar de nuestra consulta. Después vamos a continuar acá, y acá nos dice, entre corchetes, de forma opcional, la palabra from, que nos va a indicar de dónde vamos a tomar los datos. Ahora, el from, ¿puede estar antes del select en el caso de que exista? No, tiene que estar después del select. Después vamos a mirar bien qué significan cada una de estas cláusulas. El where me permite establecer una condición sobre mi consulta para ver qué registro voy a mostrar. Puede estar o no, pero en el caso que esté, tiene que estar debajo del from. ¿Puede estar arriba el from? ¿Puede estar arriba el select? No. Este orden de cláusulas es un orden de escritura del lenguaje estructurado. Las cláusulas pueden estar o no, pero en el caso que existan, tienen que estar en este orden. Esto es algo que lo empezamos a decir ahora, indicar ahora, y lo vamos a seguir indicando hasta que terminemos el cursado. Repito, es un orden de escritura estructurado del select. Si la cláusula aparece, aparece en ese orden de escritura. El where no puede estar nunca arriba del from. Por ejemplo, si aparece un order by, que es para ordenar, no puede estar arriba del from o puede ser la primera cláusula para empezar una sentencia select. Esto es la regla básica de la escritura de un select. Vamos a hacer una prueba y me adelanto. Yo recién acá le mostré una que era mostrar todos los registros. Por un lado lo escribí. Acá. ¿Por qué voy a insistir con esto que me parece muy sencillo? Pero a veces no. Entonces decíamos que vamos a proceder a una escritura de una sentencia de consulta en el lenguaje SQL y del SQL Server, en el SQL Server. Para empezar una consulta, empezamos con la sentencia, la cláusula select. Nos va a indicar que nuestra operación va a ser una consulta sobre la base de datos. Cuando usamos una consulta, automáticamente tenemos que tener esta estructura en nuestra cabeza. Empezamos con un select. En el select vamos a determinar qué columnas vamos a mostrar en nuestra consulta. El asterisco es un operador comodín, denominado comodín, que nos permite mostrar todas las columnas de una tabla. Todas las columnas. Para este caso solamente voy a mostrar el comodín. From nos permite determinar el origen de nuestros datos, de dónde voy a tomar los datos que voy a mostrar en este select, que se van a mostrar como salida acá de nuestro select.
En ese caso, va a ser de la base de la tabla pedido de la base de datos SQL ejercicios. Ejecuto la cláusula y me devuelve todos los registros y todas las columnas de la tabla pedido librería. Se ejecuta porque la sintaxis está bien escrita, no hay errores y tiene cierto orden de ejecución. ¿Podría hacer esto? Voy a poner el punto y coma acá. Voy a hacer un check de sintaxis. Y automáticamente acá tengo un mensaje de error que me dice sintaxis incorrecto. Y acá me está marcando que pasa algo cerca del from. Si lo quiero ejecutar, el resultado va a ser esto, sintaxis incorrecto. Los motores de base de datos tienen ya un analizador de consultas que nos permite orientar, nos ayudan en la escritura. Ahora nosotros tenemos que tener conocimiento para interpretar esto. No puedo poner un from antes de un select. ¿Por qué? Porque la estructura del select es la siguiente. Select from es una estructura rígida, por lo cual, al ser un lenguaje estructurado, reduce el margen de error en la escritura. Nosotros conociendo esa información, no deberíamos equivocarnos en, por lo menos en esto, en el orden de escritura de una sentencia select. ¿Por qué soy tan reiterativo y esto lo hago en nombre de todo el equipo? Porque esto es algo que parece tan simple, tan sencillo, nos equivocamos. Nos equivocamos a veces por falta de práctica, por no prestar atención, X motivo, pero nos sucede que a veces estamos en una etapa, instancia evaluativa, eh, hay sentencias mal escritas eh, y no la detectamos por este orden. Entonces, a partir de ahora tenemos que tener presente que el orden de escritura del select es este, y siempre va a ser este y no va a cambiar nunca. Bueno, hablamos de consulta de proyección. Ahora voy a volver un poquito para atrás. El select, entonces, nos muestra las columnas, la salida, los datos al usuario, y el from nos indica de dónde se van a tomar esos datos que se van a mostrar en el select. En el select yo puedo elegir o mostrar todas las columnas de mi tabla o mostrar solamente algunas columnas. Por ejemplo, quiero mostrar, en este caso, el nombre del cliente y la ciudad. Voy a copiar, voy a pegar lo que era el anterior. A diferencia de lo que era el asterisco, yo estoy seleccionando solamente ciertas columnas de mi tabla pedido librería para mostrar al usuario. Esta operación se llama operación de proyección, porque yo estoy seleccionando solamente el conjunto de columnas que quiero mostrar. No estoy seleccionando todas las columnas. Y en este caso estoy haciendo una proyección sobre todos los registros de mi tabla. En la práctica, la mejor manera de utilizar un select siempre es utilizando o seleccionando o decidiendo nosotros qué columnas le vamos a mostrar al usuario.
o devolver al sistema por cuestiones de seguridad, por cuestiones de eficiencia, como hablaba el otro día profe Carlos cuando mostraba sus casos. Entonces, ¿cómo hacemos? Determinamos nosotros y vamos seleccionando eh, qué columna mostrar. No tienen que ser consecutivas, no tienen que estar en el orden en el cual se almacenan, de ninguna manera. El orden en el cual se muestra es indistinto en el orden en el cual se almacenan los datos. Inclusive después vamos a ver que vamos a poder mostrar datos parciales y transformaciones de los datos en la salida de datos. Lo que se muestra en el select no necesariamente representa la forma total en el cual está almacenada, el orden en el que está almacenado, ni el formato en el cual está almacenado. ¿Mm? Nosotros eso lo determinamos acá inclusive en el select a través de operaciones de transformación que lo vamos a dar, funciones que le vamos a dar más adelante. En el select también podemos trabajar con operaciones. Operaciones individuales. Acá vieron que hice una operación y la incorporé en el select. El select no puede ser independiente, no necesariamente como vieron recién en la estructura. Tiene que tener un from. El select lo puedo utilizar para una operación. Y después le voy a mostrar qué es esto, el as. Las operaciones pueden ser operaciones independientes o operaciones aplicadas a columnas u operaciones entre columnas. Acá no tengo un caso, pero precio unitario por 0,10. ¿Dónde está? ¿Por qué me está dando este dato? Ah, ay, ay, ay. ¿Qué pasó acá? 0 punto. Ajá, muy bien. Ahí está. Al ponerle coma, como punto decimal, ¿qué hacía? Era otra columna. Entonces era 0 por el precio y después me mostraba el 10. ¿Mm? Las operaciones pueden ser entre columnas y presentar el resultado. Puedo inclusive sacar este porcentaje, que puede ser el 10%, ¿no? Y decir que sobre eso, ya que están dando mucha estadística y matemática, van a saber todo el uso de las prioridades de los signos y cómo se prioriza cálculos con los paréntesis. Puedo presentar el precio unitario por un lado y un incremento del 10% por el otro. ¿Mm? Con una operación. Y no estoy almacenando datos, no estoy modificando los datos almacenados, solamente estoy haciendo un cálculo. ¿Mm? A una columna yo le puedo dar un nombre. Ese nombre de columna, a esa columna se lo denomina alias de columna. Entonces, un ejemplo acá, Profe, pero ahí sí, está, es el 20% nomás, no es el incremento, porque sumó el 10% más el 10%. tenés razón, me olvidé borrar el...
Gracias. Ahora sí, con incremento, más o menos. Em, ¿Vieron esto acá? Los nombres de las columnas cambian al asignarle con la palabra clave as, que es un estándar, utilizar como buena práctica en la escritura. Entonces, cuanto más podamos nosotros describir eh, nuestras sentencias, mejor va a ser para la lectura posterior, la interpretación posterior de lo que estamos haciendo. Y aparte, la portabilidad en el caso que tengamos que hacer proceso de migración a posterior de esa sentencia. Profe, Sí, y esa etiqueta que creamos para esa columna no afecta, digamos, a la tabla. O sea, solo para ese select va a tener ese nombre, digamos. exactamente. Lo estamos modificando. En el select yo no modifico mi tabla. No hago operaciones de modificación. Hago modificaciones para visualizar y presentar los datos que están almacenados. Por eso, a ver, vamos a mirar esto acá. No, esta nada más. Yo en el select muestro el año del pedido, ¿sí? O no, mirá, el usuario o el sistema necesita la fecha, pero que esté discriminada, porque va a ser tratamiento de fecha, en año, mes, día. Bueno, voy a hacer esto por cada, yo lo voy a presentar de otra manera distinta a la cual eh, está almacenada, ¿no? Entonces, eh, año. ¿Qué pasa con las salidas? Y a veces, ¿qué pasa con los nombres de los alias? Fíjense, acá no le puse as porque las dos formas son aceptadas. A mí me gusta ponerle as para entender. ¿Cuál es, de mi punto de vista, y en la práctica, lo importante de trabajar con los alias y usar también nombres estandarizados para los alias? Que nosotros podemos trabajar. Esto no solamente nos es una presentación para el sistema, porque si nosotros le presentamos este select al sistema, el sistema recibe esto y trata la consulta independientemente cómo esté almacenado. Ellos van a tratar year, mes, día como si fuesen columnas de la tabla. No, en eso no es indistinto para el sistema. Eh, si yo tengo que exportar estos datos para hacer un análisis de datos en otra herramienta, me conviene tener también nombres estandarizados, sin espacios, en minúsculas, separado con guión bajo, cosa que otra herramienta externa lo permita tomar y hago el análisis sin tener problemas eh, con los nombres de columnas. Cuando yo exporto o trabajo en un proceso de exportación, si tiene un alias, lo que se va a representar hacia afuera es el alias, acá día, mes, día. Si no tiene alias, toma el nombre de la columna.
como ciudad, precio unitario, cliente. ¿Mm? Entonces, trabajar con alias es importante y es importante también trabajar con buen manejo de nombres para las columnas que se van a representar. En el select yo no estoy modificando estructuras, estoy manipulando las estructuras almacenadas y las presento independientemente de la forma en que se almacenaron. La I, fíjense que hice una instrucción con select from y ya modifiqué varias cosas en mis datos. Eh, Puedo concatenar ciudad con el nombre siempre que sean del mismo tipo. Puedo concatenar estructuras de datos. No me quiero equivocar, pero creo que en SQL Server es así. Eh, Cliente. Me corrigen cualquier cosa los profes. En SQL, en MySQL tenemos también concat. Así directo, en algunos motores de base de datos no se puede eh, concatenar. Vamos a mirar la sintaxis y vamos a ver si concatena. Perfecto, lo podemos concatenar con un espacio. Y tenemos también una operación de concatenación. Y estamos trabajando con cadena de caracteres, con fecha, haciendo operaciones sobre el número decimales. Todo eso sobre con el select. ¿Mm? Con el select, no más que eso. Entonces, el potencial de la herramienta del lenguaje es muy, muy grande, sobre todo ahora con todo lo que tiene que ver con tratamiento de datos que se está utilizando muchísimo. Bien, hasta ahora no hicimos, no seleccionamos, no filtramos nada, solamente presentamos los datos. Hicimos actividades de proyección, de consulta de proyección. Y me adelanté trabajando con algunas funciones, que es date, month, year, que son funciones para tratar columnas de tipo fechas, tipo dates. Utilizamos operadores de concatenación, utilizamos operadores de cálculo. ¿Mm? Bueno, podemos multiplicar, dividir, sumar, restar. Ya tenemos un pequeño ejemplo que lo estuvimos viendo recién. Bien, esto lo vimos. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Podemos, por ejemplo, mostrar, Dios, vamos, ahí estoy, de nuevo. Por ejemplo, vamos a mostrar todas las ciudades, solamente. ¿Mm? Vamos a mostrar todas las ciudades que existen. Pero nos dicen, miren, nos muestren todas las ciudades de las cuales se han realizado pedidos. Em, Le vamos a mostrar esto con valores repetidos. Tenemos cientos de miles. Hicimos, bueno, esta columna, no, nos está pidiendo las ciudades de las cuales se realizaron pedidos. Entonces, tenemos que mostrar las ciudades distintas, los valores distintos, no repetidos de esa tabla.
Entonces usamos la palabra clave distinct. La palabra clave distinct nos muestra sobre una columna o un conjunto de columnas solamente las filas distintas, ¿sí? Aquellos que no se repiten. Ejecuto. Bueno, acá yo debería ver primero, como buena práctica, mirar el parser que está bien escrita, no hay errores de sintaxis. Ejecuto después. Y nos devuelve rápidamente eh, las tres ciudades distintas de las cuales se realizaron los pedidos. Entonces, con distinct rápidamente podemos hacer filtrados o selecciones, filtrado a nivel de select, eh, de valores distintos, a partir, obviamente, de las columnas que vayamos indicando. Si cambio esto, por ejemplo, vamos a poner categoría también. ¿Cuántas ciudades y categorías distintas por ciudades existen? ¿Mm? Acá si hay varias clásicas de infantil, vamos a mirar esto, no se debería repetir. ¿Mm? Por ejemplo, no sé si hay alguna que se repite. Universitario, Formosa. Acá, Formosa Universitario debería aparecer una sola vez. Acá. Perfecto. Acá aparece Formosa null. ¿Por qué? Porque hay un null para Formosa y un valor distinto. ¿Mm? Bien. Y con esto vamos cerrando. ¿Mm? Y la última instrucción, para ir cerrando esta parte, y vamos a seguir el miércoles, es la de top. En SQL Server, la forma de limitar un conjunto de, de registros que se muestran según, acá vamos a tener algunas discusiones. La sentencia top, la cláusula top en el select me permite mostrar una X cantidad de registros, los registros primeros de una tabla, ¿sí? O de un conjunto de resultados en el caso de que esté haciendo algunas operaciones con where u otras operaciones posteriores. Entonces, sobre un conjunto de resultados, me muestra n cantidad de registros primero, según lo haya indicado en el top. En este caso puse 1, puse 2. Acá me muestra los dos primeros registros de la tabla. Ahora, el top tiene cierta relevancia o utilidad si está acompañado de alguna cláusula o una cláusula order by. ¿Por qué? Porque la cláusula order by nos va a permitir presentar resultados, salvo que yo quiera saber, bueno, los primeros dos registros según el orden de inserción en el cual se haya realizado en la tabla. Eh, si eso tiene algún significado o valor para el que está haciendo la consulta, esto sirve. Pero generalmente el top está asociado a alguna operación posterior y casi siempre con algún sentido de ordenamiento. Por lo cual surge lo que es el order by,
que es una cláusula, y como cláusula, si aparece, debe ser la última cláusula de mi sentencia, select, última cláusula. No puedo poner el order by después del select. Ahora lo vamos a ver. ¿Mm? Em, ordenado por algo, ordenado por libro en orden de aparición. ¿Mm? Y con un tipo de ordenamiento ascendente o descendente. Vamos a hacerlo esto sin el top. Esto es libro, no libre. ¿Dónde está? Ah, de forma ascendente, ahora lo voy a poner de forma descendente. Vamos a mostrar de forma ascendente el top 2. Me debería mostrar estos dos. ¿Mm? Que están acá. Voy a ejecutar las dos consultas. Entonces fíjense que tengo dos resultados y los voy a poder comparar. ¿Sí? A estos dos resultados, que es el primer select, que me muestra todos en orden ascendente, y el top 2, que muestra solamente los dos primeros registros de este resultado de ordenamiento, que es el que está acá arriba, y me muestra esos dos porque son los dos en este orden. ¿Sí? Porque como ordené, me va a mostrar los dos. Si obviamente hago descendente, me va a mostrar los dos primeros de forma descendente. ¿Se entiende un poquito esto? El order by, si yo cambio y lo pongo después del select, y lo quiero ejecutar, voy a hacer un análisis de sintaxis y ya voy a tener un error. Tengo un error de sintaxis. Lo ejecuto, obviamente no se va a ejecutar y va a decir error de sintaxis. ¿Por qué? Porque estoy ocupando un order by después del select. O estoy disponiendo el order by después del select. ¿Dónde tiene que ir como última instrucción? Si después del from no hay otra instrucción, otra cláusula, entonces va después del from, cierro con punto y coma, y esa es la escritura correcta de esta sentencia. Select, después un from, y a lo último, en el caso que corresponda, el order by. Select nota from alumnos. Bien. Bueno, eh, esta presentación creo que está en el aula. Igual yo le agregué unas cositas, así que la voy a actualizar. Y, y seguimos el miércoles para que no se haga tan tarde. Profe, esto entra en el parcial Recording teórico. stopped. ¿Cómo? ¿En el teórico también entra este tema? No, no, ahí le dejé lo que entra en el teórico. Esto no entra. Gracias, profe. Profe, tema proyecto, Sí, ¿qué onda? Porque estamos medio perdidos. bien. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que entregar? ¿Qué no hay que entregar? Bueno. ¿Leíste en el aula virtual? Lo del Slack, El aula virtual, no. en la sección de proyectos, Mm, ok, bueno. El que dice guía para la elaboración, profe. bien. Eh, le acepto que me digan a ver cómo hacemos para la entrega, en qué instancia, pero no qué tenemos que hacer.
Em, Aparte con otro grupo bastante, ya lo estuvimos charlando a medida que se iban acercando y se iban refinando individualmente por grupo en los encuentros de práctica. Em, entonces, se va a habilitar toda esta semana hasta el viernes, a última hora, la entrega del modelo de datos, del caso de estudio, su descripción y el modelo de datos. ¿Mm? Se debe definir con claridad la descripción del trabajo que se tiene que hacer y su alcance hasta dónde se tiene que hacer. Eh, Esto en una idea de estructurar que es totalmente discutible, pero como nuestros trabajos finales están organizados por capítulos y tienen ciertas estructuras, ahí tenemos una cierta idea dentro de la carrera de ir presentándole esa estructura de alguna manera para que se vayan amigando con esos elementos. Entonces, cuando lleguen a una etapa que tengan que hacer eh, el trabajo final, o ya estén pensando, digan, ah, no, pero si yo esto de hacer una descripción, ya lo hice, cuando hablo de capítulo 1 o hago de metodología, ah, ya lo escuché alguna vez esto, y más o menos hice una práctica, no son conceptos nuevos. Entonces, estos elementos que tienen que hacer, la idea es que lo vayan ubicando en estos componentes dentro de un trabajo y ese trabajo lo vayan implementando en un Git, en un documento, en un Markdown bien armadito, estructurado, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vayan incorporando en ese Markdown también el, las imágenes, los elementos. em, para esta etapa, lo bueno sería que esté bien en el caso de estudio que van a hacer, el alcance, es decir, hasta dónde van a ir, eh, y tomen un poco lo que contaba el profe Carlos la otra vez, es decir, siempre tenemos que delimitar nuestro trabajo, qué hacemos, qué no hacemos, qué cosas vamos a encarar en esta etapa, qué cosas no. Esa es un poco la idea de esto. El modelo de datos de ese normalizado, bien estructurado, ajustado al problema, al caso de estudio, el script de ese modelo de datos. Me habían preguntado sobre el diccionario de datos. En esta instancia depende con qué herramientas la estén haciendo. Si la pueden incorporar, bien. Si no, eh, la pueden ir subiendo. Al ser un Git, la idea es que sea dinámico, que ustedes vayan aportando. Como le dijimos, cuando arrancamos con esto y hablamos del proyecto y hablamos del Git, es importante que participen todos, no uno solo, todos. Si el proyecto están 4 o 5, los 5, en esos casos excepcionales, tienen que tener participación, porque después vamos en el Git, ponemos la estadística, miramos y uno nomás hizo todo. Listo, para ese va el puntaje. Listo. Participación, uno. El que subió hizo todo. No, profe, que hicimos en un doc. No, el doc no. Esto, Git, para eso está la herramienta. Em, Guías para la elaboración. Acá estructura un poco cómo debería ser el Markdown con capítulo 1 que debe tener el tema de estudio de ustedes, que cómo lo deberían estructurar un poquito. Esto sigue esta idea que les decía recién de ir acercándonos de a poco a algunos
elementos o definiciones que, que les pueda llegar a servir ya para la presentación del trabajo final. Bien, ¿qué más? Eh, esto no, Profe, una consulta. esto no lo... Ahí en el aula virtual hay una Sí. parte que dice temas para investigar para el proyecto. Nosotros Sí. tenemos que elegir uno de esos temas y en base alrededor de eso armar nuestro proyecto. No, no, eso todavía no lo tienen que hacer. No. Ah, bueno. No, eso es la segunda etapa, más adelante, Ah, ¿sí? Ahora ujú. vamos a discutir sobre todo su modelo y cuando estén, la otra semana, cuando ya estén todo entregado, ahí lo que vamos a hacer es discutir sobre esos temas técnicos. ¿Qué representa cada tema técnico? ¿De qué se trata? eh, y cómo lo deberían implementar ustedes en su trabajo. Pero acá todavía ese ni lo tocan. Es Ese todavía modelado no. de la base de datos nomás esta parte más que nada. Exactamente, así es. Perfecto. Sí, sí, Gracias. sí, sí. Bien. Escuchen las cosas que vayan surgiendo, todo lo que surja del proyecto, lo escriben en el Slack, no hay ningún inconveniente con eso. Em, el miércoles podemos hacer, si requieren algún encuentro virtual, con algún equipo o grupo que quiera mostrar algo, coordinamos, puede ser a la siesta o puede ser un rato antes de la clase. La idea del miércoles es dar una hora de clases y poder discutir algunos temas del proyecto también. Y bueno, y eso. Nada más. No sé si tienen consultas respecto a esto. Es simple. La idea es que armen su Git, implementen el Markdown, que puedan subir eh, el caso de estudio bien armadito, estructurado y sí, hasta el viernes van a tener última hora, Francisco. ¿Cuándo va a habilitar el profe? Porque todavía no está habilitado. No, no está habilitado. Eh, la entrega va a ser el enlace del Git. Sí, por eso. Sí, Profe, entonces cada uno tiene que subir su enlace al Git con el trabajo que hicimos, ¿no? cada Con nuestro grupo, grupo. cada grupo. Es una entrega por grupo. Ah, ok. ¿Sí? Recuerden que a partir de ahora los aportes tienen que estar representados, tienen que representar el trabajo de ustedes. Entonces, cada uno se va a tener que descargar, hacer su repo y empezar a trabajar de ahí. Pueden coordinar algunas cosas, se organizan, eso lo podemos charlar a partir de ahora. Cómo organizar. Después podemos, acá los profe Carlos y el profe Numa nos puede dar unas charlas sobre Git, cómo organizar los trabajos en Git. Justamente, Darío, perdón que te interrumpa, Sí, justamente le estaba por consultar dos cosas a los chicos, sí, porque vos estás mencionando Markdown y no sé si todos conocen qué es. Es un lenguaje marcado. Otra cosa, ahora voy a consultar con el profe Darío. Ahí recién encontré una guía de un español muy buena, un curso completito de Git de 5 horas, que seguramente se le deja disponible para usar de guía. sí. Pero
no hay ningún problema, Darío, lo Bien, organizamos con Numa y le explicamos. bien. Eh, Em, Me sirve, dice acá Mateo. Súper, sí, organizamos eso y disponemos la información de ese curso, seguro le va a servir. Sí, le pasamos por el LAC, perfecto. Es muy sencillo, hay Markdown, como dijo el profe, ustedes por favor búsquenlo, hay muchas herramientas, hay herramientas online donde ustedes les tiran el texto, le ponen el estilo y le generan el Markdown. Eh, sí que hay editores del Markdown. Em, entonces, investiguen un poco la idea que esta parte ya es investigación. Si nosotros vamos a empezar a ver herramientas, ustedes van a tener que empezar a investigar cómo se usa, de qué es, un poco le damos nosotros y otro poco ustedes. Así va a funcionar. Eh, y a lo que quédense seguro que esto lo incorporan ahora y lo van a usar siempre. Siempre, siempre, siempre. Eh, bien, creo que le estaba por decir algo. Y bueno, quedamos entonces. Consulta técnica. ¿Usaron alguna vez Notebook LM? No, Sí, Eh, Bien, esperen que voy a entrar y se lo voy a mostrar. Denme unos minutitos, se lo quiero mostrar por una razón. Acá estoy acá, porque con mi cuenta de comunidad no tengo acceso. Tengo que acceder con la cuenta, otra cuenta. Acá estoy. Estoy, si me deja. Ahí está. Bien. Es una herramienta de Google, si no me equivoco. Sí, Google Notebook. Eh, compartir. No tuve tiempo de hacerlo, pero mi idea era, cuando planteamos el uso de la IA, lo que queremos y queremos transmitirle es la necesidad de que sea un asistente, un colaborador, que no sea alguien que nos haga todo por nosotros, por lo menos en este momento. Eh, Principalmente por la necesidad de empezar y en estos conceptos que estamos trabajando, a desarrollar pensamiento crítico, práctica. Hoy ustedes hablaban de los pros y los contras de las evaluaciones. El profe les dio su devolución de lo que nosotros entendíamos, ustedes nos dieron su devolución, pero hay algo que no van a poder reemplazar nunca, que es para el aprendizaje, que es la práctica. Si ustedes practican, escriben script, lo escriben, si hacen todos los ejercicios que tenían práctico, lo escribían cuando se encontraban con un ejercicio donde tenían la resolución en estructura, lo iban a entender y rápido, van a saber de qué se trata, qué parte, dónde están las partes, qué significa esta instrucción, qué significa este tipo de datos. No, si a mí cuando yo practiqué me salía mal por estos errores, claro, cuando está acá, esto no puede ser así porque era un error que a mí me salía cuando yo lo hacía, eso te da la práctica, no te da la lectura, porque por incorporación solo lectura no se retiene estas situaciones de errores o aciertos, sobre todo cuando trabajamos con código, ya sea en programación o código SQL.
Dicho eso, ya en los aspectos teóricos, existen herramientas que nos pueden ayudar a entender o a simplificar algunas eh, eh, situaciones de aprendizaje. Una de estas es Notebook LM, en el cual yo le doy una guía de lectura, que puede ser la guía de base de datos de la unidad 1, por ejemplo, Fundamento de Evolución de Datos. Y bueno, tengo todo el texto, vamos a trabajar sobre algunos conceptos de qué se trata. ¿Listo? Esta guía se trata de estos temas. Bueno, pero ahora vamos a ver de cómo puedo trabajar con un mapa mental de ese tema y cómo ir estructurando el aprendizaje. Entonces le digo, bueno, hacemos un mapa mental de este capítulo. La guía me va a empezar a hacer, acá le di mapa mental, yo acá te lo tengo hecho. Entonces digo, bueno, desarrollame de este mapa mental y es así como está estructurado porque empiezo con conceptos fundamentales, después sigo en la guía, seguimos con evolución, después planteamos los sistemas de gestión de base de datos. ¿Qué son? Todos estos son capítulos introductorios, entonces, ¿qué son los modelos de datos, arquitectura? Bueno, directamente puedo pedirle a un clic sobre el elemento y me va a hacer un resumen sobre ese capítulo, subtema, me va a dar aspectos introductorios sobre ellos. Entonces yo puedo tener el PDF, lo puedo ir leyendo en el PDF o puedo ir leyendo capítulo por capítulo con resúmenes o síntesis por cada uno de ellos a través de este Notebook LM. Inclusive sobre ese tema me va desglosando, digo, bueno, ¿qué dice de las diferencias entre un concepto que algo que vamos a pedir entre datos, información y metadatos? ¿Qué son los datos? ¿Qué es la información y qué son los metadatos? Bueno, hago un clic en eso y me va tirando información directamente, me va diciendo dónde está ubicada ese concepto que se destaca, que es un concepto importante dentro del texto. Leído, hecho la lectura sobre esto, yo puedo ir y decir, bueno, hacerme un resumen o un informe en términos de resumen, o hacerme unas tarjetas didácticas que son, me va terminando tirando conceptos. ¿Cómo se define una base de datos? Según la fuente, según lo que indica acá. Bueno, si lo leí, puedo ir tirando. Y digo, bueno, ¿cuál es la respuesta? Esto. Organización, ¿se acerca o no se acerca a lo que lo pensé? Si no se acerca, le digo, bueno, explícame el concepto, porque la verdad me equivoqué, pensé que era otro, tenía otra idea, explícame, explica el concepto. Voy al otro punto. ¿Qué es un sistema de gestor de base de datos? Bueno, un gestor de base de datos es el que almacena los datos en estructuras. ¿Es o no es? No, es el software que gestiona, es el software intermediario. Bueno, explícame el concepto, me explica el concepto. De esta manera voy interactuando con la información de otra manera, destacando aquellos aspectos más importantes eh, y voy orientando también, después de, obviamente, de hecho una lectura primaria, sobre los aspectos importantes, voy haciendo un recorrido interactivo sobre estos conceptos. Un recorrido que me ayuda a entender y a comprender también la información de otra manera. Me pareció sumamente importante y aparte es también la evaluación va a ser por cuestionario y se va a basar en este tipo de preguntas. Y la vamos a sacar, algunas las vamos a sacar de esta herramienta, ya tenemos desarrolladas preguntas de años anteriores sobre estos textos, pero las preguntas van a estar sobre estos textos. Entonces, eh,
qué mejor que indagar, descubrir y hacer consultas sobre, sobre lo que estoy estudiando de una manera interactiva, muy similar también a la que me van a ir preguntando en el cuestionario. Obviamente tiene otras cosas muy más interesantes que tiene que ver con eh, resumen en video, resumen en audio. ¿Cómo lo hago? Acá voy añadiendo los recursos, subo mi PDF. En este caso yo generé, por cada unidad fui generando. Lo puedo hacer, subir todos los PDFs de todas las unidades, va a ser algo más global. Les recomiendo hacerlo unidad por unidad. Entonces tenemos separadas cada unidad eh, e ir indagando. Fíjense que la unidad uno es todo introductorio, son los temas que se van a encontrar en la unidad 2, en la unidad 3, en la unidad 4. Es extenso, pero son temas repetitivos. ¿Mm? Bueno, lo mismo con la unidad 2, lo mismo con la unidad 3, lo mismo con la unidad 4. Úsenlo, está muy bueno, es una buena forma de interactuar con los textos, con la lectura, y después que haber hecho una lectura consciente, pueden hacer trabajar con las tarjetas, con los mapas mentales, con resúmenes, con cuestionarios. Acá le va a generar un cuestionario donde ustedes se pueden autoevaluar respecto a eh, esta unidad. Así que bueno, me parece muy interesante como herramienta de estudio y también autoevaluativa para ver cómo voy avanzando con los conceptos de lectura. Bueno, nada más que eso. Lo quería dejar, me parece copada la herramienta y creo que va a ser muy útil. eh, si el profe Alex, no entendí no sé, lo estoy Claro. leyendo. Bueno, Gracias, profe, por la herramienta. No, el vale. profe Alex es el primero que te aparece cuando busca algo para aprender a resolver algún ejercicio matemático, álgebra. Ah, bueno, bien, bien. Bueno, gente, nos vemos el miércoles. Seguimos conectados disculpen la hora, seguimos conectados. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.